Dios les bendiga en esta hora en la cual ustedes están escuchando este pequeño mensaje que lo tomo más bien como un consejo para compartir y le estoy poniendo por título Mandamiento a reyes y sacerdotes. Este consejo está basado en Deuteronomio 17, verso 18, 19 y 20. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, y ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, sino que a fin de que se prolongue sus días en el reino de él y sus hijos en medio de Israel. ¿Y por qué mandamientos a reyes y sacerdotes? Pues vemos en Levítico y ahora parte de Deuteronomio que está Dios enseñando y estableciendo leyes sobre las cuales Israel debían permanecer agradando a Dios, mandamientos que estaban siendo establecidos a fin de que el pueblo de Israel aprendiese una conducta delante de Dios, ya que ellos no tenían esas leyes ni esas normas que los ayudaban a agradar a Dios. Pero vemos ahora en Deuteronomio que en esta parte específicamente que Dios estaba dando un mandamiento para los reyes que se sentaran sobre el trono de Israel. Dice que cuando se sentaran sobre su reino, escribirían en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo. Pues yo veo que dice, y lo tendrás consigo, no lo tendrás guardado aparte, lo tendrás escondido o lo tendrás reservado en casa de alguien, no, lo tendrás consigo. Esto me lleva a comprender la importancia de no dejar esta ley a un lado, sino permanecer mandamientos, permanecer con uno mismo. Dice, y leerá en él todos los días de su vida. O sea, ya no sería simplemente conservarlo consigo mismo. Él no lo tendría en otra recámara o en otro palacio, sino ya no bastaba solo con tenerlo encima, sino leerlo todos los días de su vida. Esto es bien importante porque anteriormente en Deuteronomio 30:12 habla de Dios, en el 39 más bien, habla Dios de lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel, y es darle abundancia de frutos, en sus frutos, en sus bestias, en sus cosechas, en todo lo que quiere bendecir a Israel. Pero dice que tenían que obedecer la voz de Dios y guardar estos mandamientos. ¿Y por qué yo hablo del rey como tal? ¿Por qué yo hablo de que el rey tenía que
que tener consigo la palabra, que leerlo todos los días, usted dirá, bueno, seguramente esto era para el rey de Israel, este mandamiento, pero hay algo que ocurre en estos días, y es que nosotros fuimos constituidos delante de Dios como reyes y sacerdotes. Y creo que espiritualmente hay una transferencia de esta porción de la palabra hacia nuestras vidas. Por lo tanto, si nosotros también fuimos establecidos a reyes y sacerdotes, este mandamiento de tener con nosotros la palabra de Dios, de leerla todos los días, pues se hace también para nuestras vidas, no solo para los reyes de Israel en aquel momento, sino para los reyes y sacerdotes que fuimos constituidos nosotros en esta hora. Pero yo quiero decirte, porque quizás tú pienses, todos los días es muy difícil quizás para mí el tener que leer la Biblia, a lo mejor tomo y cojo no sé, una porción de la palabra ahí en el promesario y ya con eso me conformé. Pues déjame decirte, Dios quiere hacerte bendito, Dios quiere hacerte fructificar, Dios quiere hacer que tus obras, las obras de tus manos sean bendecidas, que tu casa sea bendecida. Pero cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos. ¿Cómo se guardan sus mandamientos? Pues leyendo la palabra de Dios. Por eso es bien importante leer la palabra de Dios. Dice más adelante en Deuteronomio 30, 11 dice, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Créame, difícil no es. Si tú crees que no tienes tiempo para dedicarle a la Biblia, a la lectura bíblica, creo que no hay justificación válida delante de Dios. Yo creo que nada nos impide el buscar el rostro de Dios. Y la única justificación válida es la que Dios puso en esa cruz cuando murió. Esa es la única, Él es el único que puede justificarnos. Pero ya más ninguna justificación es válida delante de Dios para decir, no pude leer la Biblia hoy. Hay que hacer un esfuerzo para leer la palabra de Dios y más en estos momentos. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos, dice la palabra de Dios. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá o nos las hará oír para que la cumplamos? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, 12. Y dice el verso 13 del capítulo 30, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Es importante que el cristiano, reyes y sacerdotes a quien le estoy hablando hoy, comprendan de que es importante que todos los días leas la palabra de Dios. Dios la puso a disposición de nosotros. No está en otra galaxia del universo, no está en otro planeta, no está, sino que Dios nos ha dado este precioso regalo que es un consejo eterno, que es una bendición, que es una carta de padre a hijo con amor, enseñándonos qué es lo que le agrada a Él, enseñándonos cómo tener relación con Él, enseñándonos sabiduría. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice, para aprender a temer a Jehová su Dios. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Pues entonces, si usted quiere también
tener sabiduría, pues aprenda a temer a Jehová leyendo todos los días la palabra de Dios. Los estatutos que Dios ha establecido, los mandamientos que Dios ha establecido de esta ley, para ponerlos por obra. No basta solo con escucharlo, no basta solo con leerlo o con estudiarlo, sino ponerlos por obra. Si, por ejemplo, tú en esta hora tienes una lectura bíblica sobre, no sé, esto es por poner un ejemplo, sobre la codicia, pues pon por obra el no codiciar. Sobre el robo, sobre el pecado de robar, pues tú dirás, quizás yo no fui a casa de mi hermano y robé, pero a lo mejor con la mirada te lo quisiste robar y ya entraste en el pecado de la codicia. Pues pon por obra el no codiciar, el no robar, el no pecar contra tu hermano. Ponlo por obra. Eso es importante, que guardes esta ley y la pongas por obra. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, no te creas más importante que tu hermano. Tú, delante de los ojos de Dios, tú eres tan importante como tu hermano. Pero ¿cómo se siembra esto en el corazón? Se siembra cuando tú lees la palabra de Dios. Dice, ni se aparte este mandamiento, ni a diestra ni a siniestra. O sea, si tú ahora de repente empiezas a ver que alguien está dando un mensaje y no fluye en relación a la palabra de Dios, o un libro que leíste y no fluye en relación a la palabra de Dios, pues no mires ni a un lado ni a otro, sigue adelante en el mandamiento que Dios te ha dado. Dice, a fin de que prolongue sus días en el reino, dícele en el caso y a sus hijos en medio de Israel, en el caso de los reyes de Israel, pues a fin de que prolongues también tu vida, porque estos consejos te sirven para prolongar tu vida. Pues en esta hora yo te aconsejo esta misma palabra, que es un mandamiento sobre los reyes en aquel momento y sobre los reyes y sacerdotes en esta hora. Pues esto sencillamente, ten contigo la palabra de Dios, no la escondas. Esa luz que tienes, no la escondas. Léela todos los días de tu vida. Es importante que leas la palabra de Dios todos los días de tu vida, porque es importante guardar esta ley, estos estatutos. Y quiero decirte una cosa, en aquel momento ellos nada más tenían la oportunidad de guardar la ley, pues nosotros tenemos aún mayor oportunidad, porque ellos no vivieron el Nuevo Testamento. Pues nosotros tenemos aún mayor oportunidad que ellos, aún mayor bendición que ellos, porque nosotros también podemos guardar pues de la palabra el Nuevo Testamento, haber tenido la oportunidad que Cristo nos dio de salvación y guardar todas las enseñanzas que Él dio, que son tan bellas y tan importantes para la vida del creyente. Ellos nada más podían guardar la ley. Nosotros podemos ahora guardar no solo la ley, sino la gracia que Dios puso por medio de Jesucristo, las palabras, las enseñanzas que nos transmitió. Y eso es una bendición, el vivir en estos tiempos de poder haber tenido
en concreto toda la palabra que es eterna, palabra que es maravillosa, palabra que es edificante. ¿Saben qué? En estos tiempos es cuando más se necesita leer la palabra. Muchos podríamos estar desesperados, muchos están de hecho desesperados. Creo que el pueblo de Dios, cuando se mantiene leyendo la palabra de Dios y buscando a Dios en oración, el desespero huye de nuestras vidas. ¿Tienes ansiedad? Lee la palabra. ¿Te sientes obstinado de todos los días despertar con la misma noticia, con el mismo, la misma ansiedad que tiene el mundo? Pues lee la palabra. Lee la palabra, esa es la que va a ayudarte, la que va a sostenerte en medio de estas tribulaciones. Yo te invito que si tú eres cristiano, si tú estás escuchando este mensaje, eres cristiano, te invito a que practiques este consejo de parte de Dios. Pero si eres una persona que no eres cristiana y no has aceptado a Dios, te invito a que leas la palabra de Dios, pues en ella hay vida, hay salvación para tu vida, hay consejos para llegar a alcanzar esta salvación, y es importante que toda persona conozca a Cristo. Así que voy a hacer una pequeña oración. Padre, en esta hora, gracias por tu palabra, por tu mensaje, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque hay algo de esta palabra, Dios mío, que olvidé decir y lo voy a decir ahora, que la palabra es viva y eficaz. A veces, Dios mío, la leemos 10 veces y a la 10ª vez es que logramos entender, Dios mío, un pasaje, porque tú nos das rema, porque tú nos vivificas a través de ella, Dios mío. Por eso te doy las gracias. He ahí la importancia de tu palabra para nuestras vidas. Te doy las gracias, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Dios mío. Y si hay alguien, Dios mío, que está escuchando esta palabra, Dios mío, toca allí su corazón, Dios mío, si no es cristiano, y que acepte, Dios mío, que te acepte a ti en su corazón en esta hora, Padre. Bendice a todos mis hermanos en la fe, guárdales en esta hora de prueba, ayúdales a comprender tu palabra, Dios mío, y si no la entienden, Dios mío, la están leyendo y no la entienden, Padre, ayúdales por medio de tu Espíritu, Señor, a tener revelación, Dios mío, de tu palabra, y que no se rindan en leerla, que no se conformen en leerla y no entenderla, sino que busquen la manera de comprenderla por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre.